¿Cuántas veces hemos escuchado que el ser espiritual es ser buenas personas? O conectarnos con un dogma, con una religión, o con algo que nos lleve a algo que todos estamos buscando. Y eso que todos estamos buscando es la paz interior. Sé que estás pasando por una experiencia sumamente dolorosa, pero créeme, aunque ahora no lo entiendes, es solo una experiencia más que te hará resolver completamente tu vida. Bienvenidos. Hola a todos, les habla su amigo Iván Ramos. Bienvenidos conscientes. Vamos a platicar de todo esto que está todo el tiempo ahí presente. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido tener esa paz interior toda la vida? Llevamos mucho tiempo en esto, buscando eso. Desde que somos niños, nuestros padres, nuestros seres más queridos, abuelos, etc., siempre nos han inculcado el amor a algo divino, el amor a un Dios o a algo así. Y nos han dicho que si nosotros somos buenas personas, si nos portamos bien, si nos conectamos con esa divinidad, obtendremos una recompensa. Al final de la vida, vamos a llegar a un lugar maravilloso, a un lugar a donde no vamos a tener nada de lo que tenemos aquí, todo eso negativo, esa frustración, ese dolor. Por eso nos han enseñado todo este tiempo a que la espiritualidad es ser mártires o ser eso que le llaman muchas veces buenas personas. Por años yo intenté de mil formas ser un gran ser humano, el mejor. Quería a lo largo de mi vida, conforme yo iba creciendo y viendo todo, quería cambiar el mundo. Empezando por mí, quería cambiar mi mundo, el mundo en donde yo vivía. Quería cambiar a mis padres y que fuera completamente diferente lo que ya estaba viviendo yo en aquel entonces. Recuerdo que mamá siempre me hablaba de ese ser espiritual. Me decía lo que a muchos nos han dicho, que es un ser maravilloso, un ser bondadoso, un ser que nos va a conectar y nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando seamos esas buenas personas, nos portemos bien. A final de cuentas me decía que iba a tener una recompensa, la recompensa que siempre todos hemos querido, la paz interior. Pero a lo largo de mi vida, por más que buscaba esa paz, por más que me portaba como me decían o lo que me habían dicho, llegaban cosas que me llenaban de mucha frustración y de mucho miedo, cosas que dolían ahí bastante y que mi único consuelo era acercarme a esa divinidad, a la espiritualidad, como mamá la llamaba, porque decía que ahí estaba el todo y que eso exterior a mí me iba a dar un plus y me iba a dar lo que yo deseaba tanto. Conforme yo fui creciendo, desde niño recuerdo que le pedía tanto a ese ser iluminado para que se acabara todo eso, todo ese dolor, toda esa frustración, todo ese miedo que cargaba durante tanto tiempo, pero a final de cuentas nunca llegaba todo eso. No se iba. Se lo pedía una y miles de veces más, como muchos de nosotros lo hemos hecho, pensando que este mundo, nuestro mundo, estaba mal, que ese caos que estaba aquí no debía existir, que aquí solo tenía que existir lo bueno y que se tenía que ir lo malo. Así pensé durante muchos años, y lo único que venía con el tiempo era mucho más frustración. Me llenaba aún más de mucho miedo. Y no encontraba la solución, no encontraba cómo resolver ese miedo,
esos conflictos. Pasaba y pasaba la vida y cada vez eran conflictos mayores, cada vez venía más miedo y más problemas. Recuerdo que desde niño vivía situaciones como cualquier otro niño. Siempre pensé que mi infancia había sido una infancia perfecta, una infancia maravillosa. Recuerdo que decía cómo me gustaría regresar a mi infancia, porque mi infancia fue perfecta, no hubo dolor. Lo que había hecho, mi inconsciente había bloqueado todo ese dolor, había bloqueado tantos recuerdos de mi vida. Pensé que había sido completamente feliz de niño y había sido perfecto todo. Cuando crezco y me conecto con toda esa frustración y con todo ese miedo y empiezo a resolver todo esto, todos mis miedos, empiezo a resolver todo lo que yo soy y todo lo que yo siempre fui, me di cuenta que mi niñez era todo lo contrario a lo que yo creía, a lo que yo algún día pensé. Empecé a ir a retroceder a mi pasado y a darme cuenta que no era como yo pensaba. Mi infancia había sido terrible, había vivido cosas que habían dolido demasiado en mi vida, pero las había bloqueado, no me daba cuenta. Conforme yo empecé este despertar y este camino, fui recordando cosas que estaban completamente bloqueadas, porque había pasado por dolor muy fuerte, como todos nosotros. Y entonces es como ir destapando cada vez esa cloaca, ese dolor, esa frustración y todos mis miedos. Me fui conectando de nuevo y vi que había sido una infancia muy dolorosa. Supongo que todos o la mayoría de nosotros hemos tenido infancias dolorosas y lo bloqueamos, nuestro inconsciente lo bloquea para que no lo recordemos. Nuestro cerebro es una forma de trabajar para que podamos seguir el curso de la vida y podamos no quedarnos atrapados en ese dolor. Entonces el cerebro lo guarda y lo manda al inconsciente y ahí nosotros bloqueamos completamente lo que vivimos. Pero al final de cuentas, ese inconsciente resurge siempre a tu presente. No importa cuántas veces intentes o intentemos esconderlo o olvidarlo, tarde o temprano va a llegar a este presente. Porque no hay manera de huir, aunque creemos que sí. Siempre vamos a tener una realidad y vamos a estar queriendo huir de nosotros mismos toda la vida. Cuando yo empiezo a cuestionarme todo aquello que me habían dicho de niño, que me había dicho mamá, de conectarme con ese ser iluminado y de que ese ser iluminado iba a terminar resolviendo todo esto, me di cuenta que no era así y empecé a cuestionarlo una y otra vez. Desde muchos años atrás lo hacía. Cada vez era más fuerte ese cuestionamiento. Cuando eres niño, tus padres son lo más cercano a ti y nosotros los amamos incondicionalmente. Es por eso que confiamos ciegamente en ellos. Si ellos nos dicen algo, no lo dudamos, ni un segundo. No importa lo que sea, lo que te digan. Nunca los vamos a cuestionar. Y de la misma forma, nuestros padres a sus padres nunca los cuestionaron. Siempre cuando ellos nos decían algo, se guardaba. Recuerdo acercarme a mi madre, un niño como cualquier otro niño, y preguntarle a mamá cómo nacían los niños. La respuesta de mi madre siempre fue la misma: solo se los pides a Dios. Yo fui un niño muy inocente y en esa inocencia yo creía completamente en lo que decía mamá.
Y pensaba, simplemente se lo pides y de repente pues las mujeres se embarazan y nace un niño. Pero ya de adulto pues te cuestionas eso y muchas otras cosas más y te das cuenta. Como lo digo, les tienes tanta confianza a tus padres, les tienes tanto amor y vas a creer ciegamente en lo que ellos te dicen. Es como cuando nosotros nos hablan de esa ilusión de niños que nos dicen que cada fin de año van a llegar 3 reyes a darnos regalos y te hacen una ilusión y te vuelves loco y estás esperando con ansias esa fecha simplemente para que lleguen tus regalos. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó esa situación que solamente esperábamos como locos ese día para en la mañana ir corriendo a ver nuestros juguetes? Tiempo después te das cuenta de la realidad. Es como un balde de agua fría. Genera mucho dolor en darte cuenta de que todo eso fue una mentira. Recuerdo haberles dicho a ellos que por qué nunca nos dijeron la verdad. Nunca voy a olvidar la vez que mi papá volteó a ver a mi madre y le dijo, yo te dije, ahora tú arréglalo. Fue algo muy fuerte. Yo tenía en aquel entonces roto el corazón y fue algo que marcó mi vida. Cuando llega un alma nueva a esta vida, llega completamente limpia, no tiene malicia. Es pura. Sin embargo, nos dicen que ya tenemos un destino y que todo está marcado, que todo está escrito y que no tenemos que cuestionar nada ni decir nada. Simplemente es como, vive tu vida, quédate callado, no digas nada. Pero conforme vas creciendo y te vas convirtiendo en un adolescente, pues te vas cuestionando, es natural. Pero te dicen que no debes de hacerlo, que esto es así. Recuerdo que desde muy chico yo decía, pero ¿por qué esto va a ser así? Yo siento que esto no es así. Pero como les digo, crees completamente en tus padres. Con el tiempo dejamos de cuestionar. Esa copa se va llenando y llenando y eso se convierte en lo cotidiano, en una estructura más. Te levantas todos los días y haces las mismas cosas una y otra vez y ni siquiera te percatas de eso. Se convierte en una estructura tan fuerte que no la puedes romper porque no lo ves, no lo percatas. Nuestro día a día se convierte durante muchos años en lo mismo hasta que llega un momento en que te cansas de lo mismo. Y cuando llega ese momento, regresas a la vida y vuelves de nuevo a cuestionarte. Y ahí comienza de nuevo otra vez. Todas esas preguntas vuelven a llegar a tu vida. ¿Quién somos o qué somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿Por qué soy yo todo eso que soy? ¿Por qué mi vida tiene tanto caos y no se puede quitar? Pensamos que ese exterior a nosotros no nos pertenece. Pensamos que eso está ahí desde que llegamos, que la vida así es y así funciona. Pero la verdad es que no. Este ser humano una vez más volvió a cuestionarse todo. Cada vez venía esa frustración y yo decía, no es posible que todo eso que está allá afuera sea así y ya. Debe de haber algo más. Tiene que haber un sentido completamente diferente en la vida. Porque les repito, yo, cuando estaba completamente enojado con ese Dios, les reclamaba todo el tiempo. Porque así me lo habían enseñado. Les reclamaba siempre por todo ese dolor que yo veía, todo eso que veía exterior. No me daba cuenta que eso exterior era yo. En ese entonces ni siquiera me pasaba por la mente en saber que todo eso que yo veía estaba ahí para que yo lo pudiera observar y resolver, para que yo pudiera entrar en mí y sanarlo. En aquel entonces no entendía ni siquiera
qué era el ego, ni cómo funcionaba. Escuchaba hablar de él, pero no tenía ni la menor idea de lo que era. Toda la vida me habían dicho que la espiritualidad era estar bien con mi entorno, era estar bien con mis amigos, con mi familia, con toda esa gente que me rodeaba. Toda la vida me dijeron que eso era la espiritualidad y ser una buena persona con todos ellos para que yo recibiera algo a cambio. Y que si yo me portaba bien con todos ellos, con la sociedad, con todos, iba a recibir algo a cambio. Y así lo llegué a creer durante mucho tiempo. Mucho tiempo pasó para que yo pudiera resolver todo esto y poder entender que eso no es la espiritualidad. A lo que llegué yo al final fue a tocar ese fondo, un fondo que muchos hemos pasado. Cuando yo estaba en ese abismo, en esa oscuridad, empecé a entender que esa era mi oscuridad y que había algo ahí que me estaba diciendo la vida, algo que yo tenía que resolver. Fue entonces cuando me sumergí en ello y encontré mucho más dolor del que pude imaginar. Un dolor que yo no sabía que estaba arrastrando desde hace muchísimo tiempo, desde mi infancia. Un dolor que quemaba mis entrañas, pero ahora entendía que tenía que resolver todo ese dolor y que en ese dolor estaba la respuesta al siguiente paso, esa respuesta que todo el tiempo estuve buscando en todos lados y en todas partes. Me di cuenta que realmente el dolor no es más que la información que todos estamos buscando. Pero cuando viene el dolor a nuestras vidas, lo primero que hacemos es rechazarlo. Lo rechazamos porque es algo que no entendemos, es algo que no se siente bien, que no nos gusta. Y yo sé que tú vas a pensar, oye, pues el dolor no te tiene que gustar. Y claro que no, pero el dolor lo lleva a uno, y ese uno soy yo. Entonces, cuando yo estoy rechazando todo ese dolor, inconscientemente me estoy rechazando a mí mismo. Pero cuando yo me quedo observando ese dolor, cuando yo me conecto por primera vez, en lugar de rechazar todo ese dolor, todo esto cambia. Ese dolor te viene a dar información. Esa información es la que te va a sanar. Pero nosotros, cuando viene todo eso, cuando estamos tristes, cuando nos estamos sintiendo de la fregada, estamos muy mal, queremos salir huyendo. Por eso cuando nosotros estamos tan mal y viene un amigo a nosotros o alguien, lo primero que nos dice es, no sientas eso. Eso que sientes no es correcto. No deberías de sentirte triste. No deberías de sentirte mal. Desde que nosotros somos infantes, nuestros padres incluso nos decían lo mismo. Muchos de ustedes podrán recordar que papá o mamá nos decían, cuando nosotros nos caíamos o nos pasaba algo, no llores, aguántate. Y todas esas palabras, esa información, se queda guardado en nuestro inconsciente y no es consciente. Y al no ser consciente, lo repetimos de adultos. Y pasa un suceso que viene con dolor y automáticamente nosotros sabemos que no tenemos que llorar, que no tenemos que sentir, que no tenemos que estar tristes, que tenemos que seguir inmediatamente la vida. Yo siempre les pongo un ejemplo. El cuerpo es exageradamente sabio. El cuerpo jamás se va a equivocar. Cuando nosotros tenemos ganas de ir al baño, ni siquiera lo pensamos, no estamos pensando en si tengo o no ganas de ir al baño, es automático. El cuerpo te va a decir, córrele al baño
porque necesitas ir y sacar eso. No estamos pensando, ¿será que tengo que ir al baño porque tomé mucha agua y tengo que ir a orinar? No, es automático, se siente automático, el cuerpo te está hablando y te está diciendo, ve al baño. Pasa lo mismo cuando nosotros aprendemos a manejar un coche. Estamos observando, estamos viendo, tienes que ver hacia enfrente, tienes que ver los carros de enfrente, tienes que voltear a ver las velocidades, entender cómo se manejan las velocidades, todo eso. Pero llega un momento en que también se vuelve automático. Cuando ya tenemos práctica, ni siquiera volteamos a ver esa palanca de velocidades. Sabemos el momento en el cual vamos a meter los pedales para acelerar, para frenar o meter las palancas de velocidades. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente ya lo hace consciente, automático. Es lo mismo con el cuerpo. Pero como nosotros estamos tan aferrados a todos nuestros conflictos y no observamos y no nos damos cuenta, una vez más viene el cuerpo a decirnos algo en el momento que estamos sintiendo dolor. Y cuando el cuerpo nos está diciendo, pon atención, hey, mira Iván, aquí estás pasando por este suceso que te está doliendo un chorro, te estás muriendo de dolor. Y nosotros lo primero que hacemos es huir de ese dolor. Pero si el cuerpo, la mente, se conecta con el corazón y te está diciendo, oye, ven, siente esto, aquí hay información, nosotros no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque ya fuimos educados, ya fuimos estructurados así, ya nos dijeron y eso se metió en el inconsciente y nos dijeron, no tienes que venir a sentir nada de esto. La vida no es esta. Tu vida tiene que ser paz y tranquilidad toda la vida y tienes que estar súper bien con todos y con todo y mira, no pasa nada. Y entonces nosotros estamos tan educados a eso, está tan guardado en nuestro inconsciente que no volteamos a ver lo que estamos viviendo. Jamás. Solamente vemos lo que nos conviene siempre. Pero cuando está ese momento de dolor porque tuvimos una pérdida o porque nos dejó una pareja o porque estamos mal económicamente o porque hay una relación con la vida ahí, en lugar de voltear a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, nosotros salimos huyendo. Y viene una persona ajena a nosotros, afuera de nosotros, y nos dice, hey Iván, mira, te veo muy mal, tienes que salir adelante. Hey Iván, es bien fácil, mira, échale ganas. Hey Iván, mira, no pienses en que te dejó tu pareja y ¿sabes qué? Vete a trabajar. Trabajando te vas a olvidar de ese conflicto. Y así hacemos todo. Y escuchamos todo lo de afuera. Pero jamás nos ponemos atención acá adentro. Y entonces, el día y el momento en el que nosotros nos detenemos a escucharnos, a observarnos, a ver y a sentir qué es lo que estoy viviendo en ese dolor, en ese momento cambia tu vibración. En ese momento te vas a conectar con ese dolor y vas a ir conectándote cada vez más con esa raíz. Porque como siempre se los digo, todo tiene una raíz. No existen las casualidades. No vino y pasó un suceso doloroso, bueno, doloroso como ustedes les llamen, nada más porque sí. Vino a mostrarte algo que está dentro de ti. Y cuando tú empiezas a entender esta relación de la vida contigo mismo y te vas conectando contigo mismo, vas entendiendo el ser que tú eres. Ese ser tan fuerte y tan grande que nosotros no entendemos. Ese ser que está creando día a día esa realidad, una realidad en potencia. Ahí vas a entender quién eres realmente. Te vas a ir dentro de tu interior para poderte observar y ver
la relación que tienes con la vida, que todos nosotros, los seres humanos, tenemos con la vida. O puedes seguir tu vida como la has hecho desde un principio, sin voltear a ver eso, sin ir adentro. Y conforme tú vayas cada vez más adentro de ti, vas a conectarte con la verdadera espiritualidad. Porque la conexión con la espiritualidad, o eso que le dicen la espiritualidad, es realmente esa conexión de conciencia contigo mismo. Todas tus respuestas están ahí. Las preguntas las hacemos hacia afuera. Desde niños, todo el tiempo estamos preguntándonos, conforme vamos creciendo. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es esto? Hasta que nos detenemos y dejamos de preguntar. Pero ahora yo te digo a ti, y siempre se los he dicho, cuestiónense todo el tiempo qué es lo que son, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, y quédense observándolo. Dejen de rechazar ese presente que les agobia. Normalmente viene en el presente una situación que duele mucho y lo primero que hago es, ¿por qué mi madre me hizo esto? ¿Por qué mi padre me hizo el otro? ¿Por qué mi mujer me dejó? ¿Por qué? Y siempre estamos atrapados en el conflicto. Pero cuando tú dejes de hacer eso y vayas hacia adentro, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué está sintiendo Iván con toda esa densidad? Ahí te vas a permitir conectarte con la verdadera espiritualidad. Esa espiritualidad que se transforma en una conciencia. Pero para llegar ahí, para conectarnos con todo esto, la única manera es entrando en nuestra propia densidad. La densidad te va a abrir esas puertas que estás buscando. Cuando aceptes tú tu densidad, cuando te conectes con ella, cuando la abraces, cuando la ames, cuando sepas que eres parte de toda esa densidad, esa va a ser tu verdadera espiritualidad. Ahí el hombre, el humano, va a entender todo esto. Así como los maestros ascendidos nos enseñaron esto, ellos nos enseñaron que era la única forma, conectarnos a la densidad, pasar por esa oscuridad. Esos maestros que vinieron a enseñarnos eso, ellos lo hicieron para reencontrarse de nuevo con el ser, con el Padre, con la espiritualidad. No es aquella que creíste durante mucho tiempo, que te enseñaron tus padres, un dogma, una religión. No es aquella a donde tu mente te llevó a pensar que tenías que ser la mejor persona de este mundo. No es aquella que está salvando a todos los demás. Tampoco es esa en la cual te quedas atrapado en esa estructura. Recuerden que los monjes tibetanos descubrieron esto y también ellos se atraparon en ello. Se aislaron de todo. Esto no se trata de aislarte, es todo lo contrario. La única forma de regresar al Padre es conectándote con la luz, con tu luz. Pero para llegar a esa luz, solamente hay una forma, y esa forma es tocar toda tu densidad. Ahí está la verdadera espiritualidad. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Yo soy su amigo Iván Ramos. Hasta la próxima, conscientes.